Buenas tardes, licenciada Carmen Quiroz. Mi nombre es Denis Velázquez, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí, perteneciente al sexto nivel de la materia de Evaluación Psicológica 1. El día de hoy voy a hablarles sobre la unidad 1 y la unidad 2 pertenecientes al medio ciclo. Los orígenes de la evaluación psicológica. El interés por la evaluación psicológica aparece claramente en la antigüedad. La mayor parte de las sociedades civilizadas han incluido procedimientos antiguos más o menos formales de evaluación en sus matrices culturales. Algunos de los autores que más suenan o que más se resaltan son aquellos como Mac Reynolds en 1986, que resalta el papel de la astrología y la fisionomía en los tiempos antiguos. Este postula 4 puntos importantes: iniciar la idea de la evaluación, anunciar el concepto de las diferencias individuales, estimular el desarrollo positivo de una taxonomía de variables psicológicas y, por último, difundir una reputación de hábiles especialistas aplicados a quienes participaban en la astrología y la fisionomía. También suena Juan Arte en 1977, que propuso la disciplina de evaluación, estableciendo la diferencia en talentos en las personas y la necesidad de adecuar las habilidades de las personas a las distintas clases de educación y ocupación a las que éstas se desarrollaban. Es un seguidor de Galeno, que aporta una taxonomía de los ingenios, clasificando a los sujetos en base a su comportamiento y capacidad para el aprendizaje. También uno de los autores que suena es Carpintero en 1989, quien destaca la tendencia para el psicodiagnóstico español a lo largo de la historia. Silva, en 1985, por su parte, distingue la prehistoria de la historia de acuerdo a determinados ejes de referencia. En la primera sobresalen los grandes paradigmas del conocimiento humano y en la segunda los grandes modelos psicológicos. Los antecedentes precientíficos y científicos de la evaluación psicológica no surgen sino hasta finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. James McQueen Cottrell, en 1861, publicó un amplio número de pruebas de diverso tipo, acuñó el término de test mental y además buscó mediciones objetivas sobre ejecuciones específicas de los sujetos a nivel sensoriomotor y de las funciones psíquicas superiores, para evaluar sus capacidades. Rechazó la introspección como método para recoger la información y popularizó los procedimientos de laboratorio en la evaluación de las diferentes capacidades humanas. Alfred Binet, en 1857 a 1911, junto a Victor Henry, propuso la evaluación de la ejecución del sujeto en una variedad de procesos mentales superiores. En su estudio por la atención educativa diferencial a niños deficientes, Binet y Simon dieron lugar al primer test de inteligencia, que introdujo el concepto de edad mental, al considerar que la edad se incentivaba con el desarrollo. La primera clínica psicológica fue puesta en funcionamiento por Lincoln Whitmer en 1867 a 1956. La importancia de sus aportaciones reside en que no limitaba la evaluación psicológica al uso de test, sino que utilizaba una variedad de técnicas clínicas, entre las que destacan los procedimientos de observación. Finalmente, produjeron un avance significativo en la teoría de los test. La teoría de los factores de Spearman influenció el psicodiagnóstico, generando una gran cantidad de instrumentos dirigidos a medir el factor G. En el segundo tema a tratar está el proceso de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es una disciplina científica dirigida a la exploración y análisis científico de la conducta humana. Las pruebas psicológicas se usan para tener información más amplia acerca de las fortalezas y debilidades de las personas, así como para planear un tratamiento o intervención. La evaluación psicológica supone un marco de referencia con sus respectivos aspectos y una serie de procesos mentales realizados por el psicólogo que determinan las estrategias, las inferencias y las hipótesis. El autor Gervasio Lichtenstein le propone o manifiesta que la evaluación psicológica puede pensarse en dos momentos: uno, inductivo, en el que el profesional postula la hipótesis que busca contrarrestar, y otro, deductivo, en el que postula decisiones verificables a través del proceso de evaluación. El procedimiento de la evaluación psicológica tiene varios puntos. Primero es la apreciación inicial, compuesta por la aplicación de instrumentos de evaluación de las cualidades psicológicas del sujeto. Vale recalcar que estas evaluaciones pueden ser con test psicométricos o test psicoproyectivos. Llamar al usuario por su nombre o con actitud respetuosa, mostrar aceptación y solidaridad, mantener el contacto humano, cuidar la apariencia personal y, más que nada, establecer el rapport.
Posteriormente viene establecer la interacción, que comprende dialogar y comprender para poder favorecer una comunicación positiva con el sujeto o con el paciente. Ser cordial, ser fraterno con este sin pasar los límites. Con limitaciones de los test es que estos no permiten establecer concepciones generales de la organización sistémica, de contemplar funciones psicológicas que constituyan la expresión integral del sujeto. Por su carácter singular y repetible de la personalidad, no es apropiado estigmatizar los sujetos. A la deontología corresponden los deberes y obligaciones de los psicólogos, lo cual incluyen atributos y valores como idoneidad, integridad, capacitación respecto a los derechos y dignidad de la persona, responsabilidad profesional y científica, deberes relacionados con la docencia, la investigación y las declaraciones públicas. Entre la deontología están los derechos de los evaluados. El derecho a dar consentimiento informado, derecho a ser informado de los resultados de la prueba, dar una información realista en un lenguaje que el evaluado pueda comprender, incluso debe decirle si la prueba fue invalidada y el motivo. Derecho a la privacidad y a la confidencialidad. En la unidad 2 hablamos sobre el método clínico. Se puede decir que cuando en psicología clínica se describen ciertas especificidades referentes al ámbito clínico y al método clínico, se plantean algunos problemas a nivel de la experiencia en que se sitúe. Entonces se puede entender que el método clínico es el conjunto de técnicas utilizadas en la práctica de la clínica, como la gestión clínica. Procedimiento. El método clínico se puede definir como el conjunto de procedimientos ordenados sistemáticamente que se aplican en forma intensiva y exhaustiva para llegar al conocimiento y descripción del ser humano. Con dicho conocimiento se pueden generar afirmaciones pronósticas aplicables de ciertas y específicas condiciones de investigaciones, evaluación, diagnóstico e intervención. El método clínico constituye 5 pasos. El primer paso es la observación sistemática del comportamiento. El segundo paso es la indagación, que explora por medio de la entrevista el padecimiento del usuario, su origen y circunstancias. El tercer paso es la abstracción, que consiste en identificar todos los elementos significativos de una situación, vivencia o conducta, tomando en consideración aquellos elementos o experiencias que, aun cuando no están presentes, influyen en la actividad continua del sujeto. El cuarto paso consiste en una fase de integración o diagnóstico informal. Después de interpretar la información, se procede a integrar el documento o el material obtenido a través de la información que es producto de la observación y entrevista. Y el quinto paso es elaborar un diagnóstico formal de acuerdo a la clasificación vigente en el DSM-5 o CIE-10, utilizando el material integrado. Es importante no perder de vista que la evaluación de la personalidad para llegar a un diagnóstico no es simplemente una colección de técnicas que se aplican de manera mecánica, sino que tienen un aspecto integral que implica la emisión de un juicio de un valor que busca ser objeto Es importante no perder de vista que la evaluación de la personalidad para llegar a un diagnóstico no es simplemente una colección de técnicas que se aplican de manera mecánica, sino tiene un aspecto integral que implica la emisión de un juicio de valor que busca ser objetivo. Esto es lo más apegado a la realidad. El segundo tema a tratar es el análisis de contenido. Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma diferente, donde prestan existir toda base de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Pertenecen al campo del análisis del contenido, todo el conjunto de técnicas pretendientes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de texto, sonido e imágenes. Los componentes del análisis de contenido son: determinar el objetivo o tema de análisis. La determinación del problema equivale a silenciar una dirección, un evento, una situación, un hecho, un comportamiento y delimitar el tiempo, el espacio, las personas y contexto donde se decide investigar. El segundo es
determinar el sistema de codificación. El segundo punto es determinar el sistema de codificación. La codificación consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Dicha numeración y reglas de recuento son las siguientes. Primero, la presencia o ausencia de los elementos de un contexto pueden ser importantes. Segundo, la frecuencia es la medida más utilizada generalmente, validada en unos casos y en otros no. La tercera, la frecuencia ponderada. La cuarta, la intensidad de una noticia también podría determinar un sistema de numeración. El quinto es la dirección, el sexto el orden y por último la contingencia. En el tercer punto es determinar el sistema de categorías. La categorización es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía a partir de contextos precisamente definidos. La categorización es un proceso de tipo estructural, esta que comparte dos etapas: inventario y clasificación. El inventario aísla los elementos, mientras que las de clasificación distribuyen los elementos y consiguientemente buscan disponer a los mensajes una cierta organización. El cuarto punto es comprobar el sistema de codificación y categorización. La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos con independencia de sucesos, instrumentos o personas que los miden, es decir, que sean de carácter objetivo. El quinto es la inferencia, que inferir es explicar y definir o deducir lo que hay en un texto. El tema 3 de la unidad 2 es la autobiografía. Desde la psicología y entendiendo a los pasos a seguir en el proceso de evaluación, podemos decir que la contribución específica de la autobiografía se centra en las etapas exploratorias como herramientas donde la información está limitada o es todavía incipiente. La autobiografía puede complementar dentro del proceso de la evaluación datos inexplicables o contradictorios. El objetivos y utilidad de la autobiografía. Primero, el reconocimiento de la propia historia. El que escribe pretende que al mirarse en un libro pueda conocerse. El segundo es querer dejar huella. Uno escribe cuando siente que necesita comunicar algo más a las personas. El tercero es desdoblarse en dos personajes, tomarse a uno mismo como personaje y verse desde el exterior, no identificarse inicialmente. El tercero es conservar consigo mismo, ser el autor de su propia vida, el narrador de su historia. El autoconocimiento es otro punto importante en la autobiografía. A través del descubrimiento de qué recuerdo, qué tiempo dedica a cada aspecto, qué olvida, sobre qué no quiere hablar o no quiere escribir y qué quiere enfatizar. El último es el ánimo de lucro. Los test psicométricos es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables. Entre ellos pues está la estandarización. Se llama así al proceso mediante el cual se establecen procedimientos unívocos para la aplicación, clasificación e interpretación de un test psicométrico. La clasificación de los test psicométricos. Existen varias clasificaciones, pero esta vez vamos a hacer referencia a Aliaga en una publicación en el año 2006. Se clasifican por su criterio, es decir, por su forma de dar las instrucciones, presentan de tipo oral y escrito. Por su administración, puede ser individual, colectiva o autoadministrativa. Por la forma o tipo de respuestas que exigen, pueden ser objetivas o subjetivas. Por el material de prueba, pueden utilizar lápiz y papel, pueden ser verbalmente, pueden ser de ejecución, de aparatos especiales o de combinación de los tres primeros que nombré. Por su forma de calificación, pueden ser manual o pueden ser eléctricos. Y por sus edades límites de aplicación. Existen pruebas para infantes, para preescolares, para escolares, adolescentes, adultos, para personas para pruebas de poder o pruebas de rapidez. Las secciones o partes de un test psicométrico. Un test psicométrico tiene generalmente las siguientes partes: el test propiamente dicho, el manual del test, que está compuesto por una serie de clasificaciones, y por último, vale recalcar que los puntajes convertidos son eventualmente los precedentes y los puntajes a estandarizar. Muchas gracias, licenciada Carmen Quiroz. Esta fue mi exposición de la unidad 1 y unidad 2 de la materia de evaluación psicológica.